nos da el Señor hoy de una manera hermosísima 3 motivos de consuelo. 3 motivos de consuelo para cuando lleguen los momentos difíciles de la vida. 3 momentos de consuelo para cuando tengas problemas que te hacen sufrir o situaciones especialmente dolorosas o adversas. Vas a ver qué bonito, cuánto nos consuela el Señor hoy. Estamos a viernes 12 de julio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Me alegro muchísimo de saludarte. Como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos invitan al ayuno. Vamos a escuchar atentamente, con el corazón muy abierto, la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Entonces, con toda claridad puedes ver que el Señor nos sitúa hoy en un ambiente de persecución. Nos está diciendo el Señor: llegará un tiempo en que los que seáis mis discípulos tendréis una gran persecución. Y la verdad que estamos en ese tiempo. Nunca como ahora los cristianos habíamos sido tan perseguidos. Nunca como ahora. Pero esto que nos enseña Jesús de cuando sus discípulos seamos perseguidos,
es muy reconfortante, de gran consuelo, darse cuenta también que no solo habla de cuando seas perseguido por causa de tu fe, que habla principalmente de eso, pero que también lo puedes aplicar a cualquier momento de tu vida en el que tengas un especial sufrimiento. ¿Y cuáles son los 3 motivos de consuelo que nos da el Señor? El primero dice: no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Entonces, lo primero que nos asegura el Señor es que el Espíritu Santo nos va a asistir. Cuando tú seas perseguido por tu fe, el Espíritu Santo te va a asistir. Cuentas con la ayuda del Espíritu Santo, no estás solo. Pero en cualquier situación de sufrimiento o dificultad en tu vida, se aplica lo mismo. Que cuando lleguen esos momentos, no estás solo. El Espíritu Santo te asiste, está contigo, te ilumina, te sostiene. Solo tienes que pedírselo, invocarle, decirle que esté a tu lado. Y Él lo hará, porque siempre viene cuando se le llama. Claro, de una manera muy especial, si vives en gracia de Dios. Si tú pides al Espíritu Santo que te asista y no vives en gracia de Dios, vives en pecado grave, Él está muy limitado por tu pecado grave para poderte asistir de una manera mucho más plena. Pero si vives en gracia de Dios y pides al Espíritu Santo que te asista, Él te va a asistir. Va a venir con todo su poder y con todo su amor a ayudarte. Entonces este es un motivo enorme de consuelo. En cualquier situación de la vida no estoy solo. El Espíritu Santo me va a iluminar para saber qué tengo que hacer en esa situación. El Espíritu Santo me va a sostener para que pueda sobrellevar la parte dura que tenga esa situación. El Espíritu Santo me va a consolar para que los sufrimientos no me hagan venirme abajo. No estoy solo. El Padre y el Hijo me envían el Espíritu Santo que está conmigo. Y con el Espíritu Santo están conmigo también el Padre y el Hijo. La Trinidad está conmigo. Segundo motivo de consuelo. Dice: y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Es una situación dura. Eso se da hoy en día. Es que, en general, todos están contra los cristianos. Todas las fuerzas de nuestro mundo, hay una cosa en la que se han puesto de acuerdo. Los cristianos no son buenos para la sociedad. Entonces, los cristianos
fieles al Evangelio. Si soy un cristiano, se adapta a la mentalidad del mundo, entonces estupendo. Estupendo. Con ese sí que estamos de acuerdo. Pero un cristiano que no acepta la mentalidad dominante, sino que es fiel al Evangelio, a la enseñanza de la Iglesia, del catecismo, todos están de acuerdo en ir contra él. Bien, todos os odiarán a causa de mi nombre. Vale. Ahora viene el motivo de consuelo. Pero el que persevere hasta el final se salvará. El motivo de consuelo es que la persecución o la cruz de la vida es motivo de salvación. La persecución o los sufrimientos de la vida o las enfermedades o cualquier cosa que sea muy dolorosa para ti no es una fatalidad del azar, sino que es una situación que Dios está permitiendo para llevarte al cielo. Los sufrimientos son causa de salvación. Como decía Santa Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Claro, es un motivo muy grande de consuelo pensar que los sufrimientos de la vida son para mí causa de salvación, causa de felicidad eterna para siempre en el cielo. Y no solo eso, es que son causa de salvación para mí y para otros. Porque si yo ofrezco mis sufrimientos al Señor, si yo mis sufrimientos los vivo unido al Señor, esos sufrimientos tienen un valor redentor, sirven poderosamente para la salvación de otras personas. Y el tercer motivo de consuelo. Dice Jesús: en verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús les dice a sus discípulos: cuando padezcáis esta gran persecución, sabed que volveré pronto. Vendré pronto. Si cuando tú tienes una situación de persecución o de cruz, de sufrimiento, tú piensas, el Señor vendrá pronto. Esto es un motivo muy grande de consuelo. El Señor vendrá pronto. No solo en el sentido de que su venida es inminente, la última venida del Señor puede producirse en cualquier momento, sino en el sentido de que en tu tribulación el Señor no tarda mucho en hacerse presente para aliviarte. Las tribulaciones pasan pronto. Es verdad que cuando las estamos pasando, a veces se nos hacen largas, muy largas, pero luego, cuando miramos el conjunto de nuestra vida, vemos que la cruz pasa pronto. No dura tanto.
Pues esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Muchísimas gracias quiero daros hoy por todos vuestros comentarios en las diferentes redes sociales. Son unos comentarios preciosos. Y os doy las gracias de todo corazón por ellos. Especialmente los comentarios que hacéis en mariaconnosotros.org, nuestra página web. Sabéis que los valoramos especialmente y los leemos con especial cariño. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.